Tenemos el Señor de tu Espíritu, Padre. Tenemos el Señor de tu amor, Dios. Aquí estamos en tu presencia, Dios. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Llénanos con tu presencia, llénanos con tu presencia, Dios. Llénanos con tu presencia, Dios. Derrama tu rocío en esta noche, Dios, sobre nuestras vidas, Padre. Derrama, Señor, tus aguas, Dios, con gloria. Aquí estamos en tu presencia. Tengo sed de ti, Dios. Tengo sed de ti, oh Dios. Tengo sed de ti, queremos sumergirnos en cuando tú deseas su presencia, Él te da más y más. Dile, Señor, yo quiero más y más, Señor, anhelo de ti, Señor, cada día, en cada momento de mi vida, Señor. Yo necesito más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar.
y te bendecimos. Y te glorificamos, Espíritu Santo, por tu presencia, Dios, por llenarnos, Señor, de ti, Padre Celestial. Haz que nuestra alma, Dios, que nuestro Espíritu, Padre Celestial, Dios de la gloria, te anhele, Dios, cada día más. Y que te busque cada día más, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Anhelamos tu presencia, Señor. Más que todas las cosas, Dios de la gloria, Padre, anhelamos tu presencia, Señor. Danos más y más, Dios de la gloria, Padre Celestial. Que tus aguas, Señor, nos inunden, Dios de la gloria. Que tu Espíritu repose, Señor, en nosotros, Padre Celestial. Manda tu lluvia, Señor, sobre todo sequedad, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Que tu presencia descienda, Señor, como el rocío, Señor, en el monte Amor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Dios. Amén, Padre Celestial. Y amén, Dios de la gloria. Levanta ese aplauso de iglesia. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias, Espíritu Santo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a darle victoria. Nos pueden decirle, ven, 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 Espíritu Divino. Dile, ven, 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 vamos, dame su presencia.
Dice la palabra del Señor, versículo 6. Ahora pues Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros y los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos rectifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí está la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para rectificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, se han dado puntualmente esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha un lagar presto, y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya todo rey y pueblo que pusiera su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Gloria al Señor, porque cuando uno lee la palabra en el libro de Esdras, dice la Escritura que el propósito era construir el templo, y tuvieron oposición, fueron difamados, fueron atemorizados, fueron sobornados, inclusive no se dejaron sobornar, pero trataron de sobornarlo, y levantaron toda una cantidad de calumnias para frenar el templo y la construcción. Pero dice la palabra que esto sucedió y se destruyó el decreto que había establecido Ciro durante el reinado de Asuero, durante el reinado de Atarjerjes también. Pero Dios, cuando tiene planes, sabe cómo hacer. Amén. Y Dios levantó un hombre llamado Darío.
Y Darío no se dejó llevar de cuento en la cabeza. Darío indagó de que había un decreto de un rey que había estado 3 gobiernos antes que él. Y él dijo, tiene que hacerse como se estableció. Y yo doy esta orden a ustedes que vinieron a traerme todos estos mensajes, porque eran los calumniadores. Les digo, del dinero que ustedes administran le van a dar todos los recursos que necesitan para construir el templo. Todo lo van a pagar de allá. Lo que se necesite de esto y lo de acá. Digo, y si alguno se levanta, si alguno se opone, se arrancaba una viga de su casa y se ha ahorcado ahí. Porque yo necesito que ellos hagan una casa para el Dios de los cielos y que oren por nosotros, por el rey. Qué tremendo, ¿cierto? Estos opositores y esta gente que levantó tanta barbaridad estuvo durante mucho tiempo reídos durante mucho tiempo, contentos, pensando que habían acabado con todo. Pero Dios trabaja en el tiempo de Él, no en el nuestro. Amén. Y Dios trabaja en el tiempo de Él, no en el nuestro, porque Dios le mostró que los planes que Él tenía eran grandes. Y todos los que se opusieron terminaron siendo los patrocinadores, terminaron siendo los que aportaron el dinero. Eso lo hace Dios solamente cuando nos habla. Solo Dios hace eso. Amén. Por eso ten en cuenta, cuando Dios te llama a algo, no te detengas. O espera el tiempo que sea. Dios se encargará. Dios levantará a la persona. Y muchas veces hasta los mismos opositores, los mismos que se burlaban y escarnecían, tendrán que ser los que patrocinan. Porque Dios mueve el corazón, mueve la mano. Vamos a ofrendar esta noche. Amén. El pueblo quiso honrar a Dios y Dios le mostró cómo hacerlo. Papá, gracias. Nosotros también queremos honrarte. Eres tú quien te encarga de cada circunstancia y situación, papá. Te bendecimos, gracias por tu provisión, gracias por lo que tú nos das diariamente, Señor. Te honramos con todo nuestro corazón. En el santo nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y el honor por siempre. Aleluya, mi Dios. Aleluya. Mateo capítulo 24. No olvidemos que los miércoles es el tiempo de ayuno. Amén. Mucha gente puede venir al espacio de ayuno también, después de las 9 y estar aquí. Amén. Todos los días nos conectamos por el tiempo devocional, 5 de la mañana, amén, a través de Facebook, a través de YouTube, pero ahorita Facebook.
Vamos esta noche entonces a compartir, les doy una bienvenida a todos los que están aquí hoy. Mateo capítulo 24 dice la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Que se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habla el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Gracias te damos esta noche, Padre mío. Bendito seas, mi Rey. Gracias te damos porque tú eres fiel, eres nuestro Dios, eres el Rey de Reyes y Señor del Señor. Gracias te damos porque tu fidelidad, Señor, todo lo transforma, porque trasciende más allá, Señor, de lo que entendemos, de lo que conocemos. Señor, tú eres el Dios de nuestra fortaleza, tú eres el Dios que nos sostiene, que nos sustenta, que nos bendice, que guarda nuestro ser. Tú eres el Dios que levanta nuestra vida, Señor amado, y envía renovación de lo alto. Gracias por tu cobertura, por tu favor, por tu poder, por tu gloria, Señor, porque tú eres, Dios mío, que sigue obrando, llenándonos, Señor, y transformando nuestro ser en el poder de tu gloria y tu majestad, en el poder de tu presencia, Señor. Gracias, Dios de los cielos. No hay nadie como tú, Señor. Te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Te exaltamos con toda nuestra vida en Cristo Jesús. Amén, mi Dios, y amén. Hablemos de la parusía de Cristo, entendiendo que la palabra parusía viene del griego, que significa llegada o venida, ¿cierto? Entonces hablemos de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba con sus discípulos en Jerusalén, ellos estaban admirando la majestuosidad del templo. El templo tuvo unos tiempos cruciales, ¿cierto? Primero Dios le mandó a establecer un tabernáculo, después David quiso hacer un templo para Dios. Dios le dijo: no lo harás tú, pero David no se detuvo, hizo los preparativos, construyó Salomón el templo, y el templo fue afectado y destruido cuando la dispersión, cuando la deportación a Babilonia. Cuando ellos regresan, entonces tenían un deseo muy grande de levantar de nuevo el templo. Y lo que veíamos ahorita con Esdras y en complementación allí con todos los demás, pudieron hacer el templo. Cuando Herodes surge, cuando Herodes el Grande asume el poder, este se dedica a la construcción del templo.
Dicen algunos estudiosos que a más o menos 80 años se tiró, levantando el templo, extendiéndolo más grande, ampliándolo, haciendo unas ampliaciones en el templo y colocando láminas de oro, colocando mármol blanco en algunos espacios. Cuando la gente lo veía a la distancia, algunos decían que parecía que hubiera nieve en el templo, por lo hermoso que era, lo especial. Pero 7 años más tarde pudo ser destruido el templo. Ahora, cuando los discípulos vieron esto, ellos tenían una inquietud, porque Jesús les digo que no quedará piedra sobre piedra de esto que están viendo. Los seres humanos muchas veces nos deslumbramos por las cosas, ¿cierto? Cuando hay algo que nos llama la atención, una construcción, el modelo, el diseño, la forma, la arquitectura, todo eso uno dice, wow, mire la técnica que usaron aquí, mire la construcción, ¿cierto? Hay gente que va y solamente va a tomarse la foto, pero hay otros que analizan y dicen, wow, aquí tuvo que hacerse esto para realizar esto. Otros hasta dicen, bueno, ¿cómo harían para realizar eso acá? Mire la forma como está y la calidad de los elementos, y tal vez los acaricien y puedan decir, este es material de tal parte, esto no se consigue por aquí, esto es caro, esto es costoso. Ellos estaban deslumbrados totalmente, y deslumbrados ¿en qué sentido? Estaban pensando como tal que entonces era algo glorioso, pero el Señor le dijo que no quedaría piedra sobre piedra de eso, porque los seres humanos, tristemente, tenemos circunstancias de inestabilidad. Por un lado, algo nos puede llamar la atención y deslumbrar cuando uno piensa volverse todo eso y acabarse en nada. Por otro, también puede haber fenómenos de la misma naturaleza que afecten y dañen las cosas. Ahora, Jesús se refería con esto a algo que vendría. Ellos lastimosamente habían dedicado muchísimos años en edificar el templo, pero no en tener una buena relación con Dios. Y ese es un error en que puede caer una sociedad, ¿cierto? Tener un templo esplendoroso, lindo, hermoso, pero no conocer a Dios, no relacionarse con Dios. Sus obras, su vida, su forma de actuar no da testimonio de que tienen a Dios y de nada sirve. Ese es un problema para uno como ser humano. La vida espiritual no consiste, hermano, en visitar muchísimos templos hermosos, gloriosos, de esos que lo dejan con la boca abierta a uno. Consiste en que usted y yo tengamos una relación con Dios. O al menos usted, porque le interesa a usted, y yo porque me interesa a mí, porque la salvación es individual, todos lo saben. Tenemos que desarrollar una relación. Y ese fue el craso error de ellos. Ahora ellos estaban asombrados. Jesús les habló como tal de la banalidad que puede venir en solo contemplar la estructura, solo mirar lo hermoso que se ve y no entender, hermano, que Dios quiere habitar en nuestro corazón. Amén. Es donde Dios quiere vivir, ¿sí o no? Dios quiere vivir dentro del ser humano, no en una relación seca y externa, sino en una relación interna con usted y conmigo, en el día a día con Él. Amén. Que nosotros incluyamos al Señor, en nuestro actuar, en nuestro accionar, en el día a día de mi hogar, de mi casa, de mi trabajo, que yo desde que me levante hasta que me acueste, esté con el Señor, ¿cierto? Porque muchas veces hay gente que está con el Señor un día, no más, en la semana, unas horas en el día, pero tenemos que estar con Dios siempre, donde vamos, ¿cierto? Mire, encontramos entonces esa parte, la inquietud de los discípulos. Dice el verso número 3, que ellos estando aparte le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ellos le dijeron, nosotros queremos saber, ¿cuándo sucederá eso que tú estás diciendo que va a pasar? ¿Cuándo sucederá y acontecerá eso? Porque lastimosamente, como seres humanos muchas veces nos puede inquietar más saber cuándo van a pasar las cosas. Pero el que anda bien no se preocupa cuando lo sabe. Mire, cuando uno se organiza y decide vivir su vida para Dios, no se va a preocupar de cosas así. Lo demás es añadidura. Uno vive su día a día con Dios. Amén. Y si el Señor dice camine, nos vamos con el Señor. La inquietud de los apóstoles le daba como tal a ellos, bueno, dijeron, ¿cuándo para cuándo? ¿Cómo así que todo esto tan bonito va a ser destruido? ¿Cómo así que esto tan especial, tan hermoso, no va a quedar nada de eso? ¿Cómo para cuándo va a ser esas cosas?
Entonces el Señor les dijo, le dio algunas señales bien especiales. Y una de las señales que empieza Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora, ¿por qué? Porque vendrían muchas circunstancias tratando de engañar a los creyentes para que como tal desvíen su mirada de Cristo, quiten sus ojos del Señor, se aparten de la verdadera fe y terminen haciendo lo que no deben. Muchas circunstancias que vienen hoy, muchos engaños que el mundo ofrece, tratan de desviar al verdadero pueblo de Dios, de alejarlo de Dios, de sacarlo de Dios. Durante mucho tiempo, hermano, y aún en una forma un poco silenciosa o muy discreta, se ha tratado de ir sacando a Dios de la vida de las personas. Empezó en el punto de sacarlo de las enseñanzas en la escuela, en los colegios, ¿cierto? Muchos han hasta metido acciones de tutela para que en la frase que aparece en un escudo o en una bandera donde dice Dios y patria o Dios gobierna esta nación, quiten el nombre de Dios de ahí. Ya han puesto, no, nosotros no creemos en ningún Dios, que quiten eso de ahí, que lo saquen de ahí y tratan de moverlo en una u otra forma. Y la sociedad ha entrado en un degenero y en una decadencia moral y espiritual que paso a paso la ha llevado, hermano, al cumplimiento de la palabra. Ahora, Jesús fue claro y dijo que habrían engaños. Claro, dijo, tengan cuidado como pueblo de Dios, que habrán engaños y no permitan que nadie les engañe. Y número uno de esos engaños, dice la palabra, los falsos cristos. Versículo 5, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, ¿ha encontrado usted o ha visto alguna vez a alguien que diga que él es Cristo? Yo le pregunto, busque por las redes y se va a dar cuenta de muchos. Los que tenemos unos añitos en el Evangelio vimos a varios decir que eran Jesucristo hecho hombre, Jesucristo que salió por aquí o por allá, que es el Mesías de este y este lugar. Parece, hermano, extraño que alguien se autotitule Cristo sobre la tierra y diga, es que yo soy Jesucristo, yo soy Jesucristo, yo vine, o yo he venido, o yo estoy aquí para guiarlos y para orientarlos. Muchos hombres en diferentes lugares, en todos los idiomas, conocidos y los más grandes, se han proclamado Jesucristo. Ahora, muchos de ellos terminaron muertos con muertes horrorosas, ¿cierto? Decaídos y destruidos. Yo miraba una de las sectas más famosas, esa que mandó a tatuarse a la gente del 666, el famoso José Luis de Jesús Miranda, o la famosa Creciendo en Gracia. Y este hombre iba de para atrás y consumía cocaína, tomaba licor en cantidad y se autoproclamaba Cristo. Y la gente lo adoraba. Y cuando él llegaba a un país, la gente iba a la iglesia y decía, ese es mi papilito, ese es mi papito Dios. Y decía uno, ¿cómo es posible que haya gente que no entienda y que adore a ese hombre? ¿Cómo es posible que adoren a ese hombre? Y es impactante. Luego este hombre murió por una cirrosis hepática terrible, por la consumo de cocaína, licor y todas estas cosas. Y sabe lo tremendo, que entonces cuando la esposa vio que todo esto se podía venir abajo y que ella se iba a quedar sin nada, ¿qué dijo? No, lo que pasa es que mi marido se equivocó, Jesucristo soy yo, Jesucristo es una mujer. Y hoy en día usted encuentra por ahí gente que cree que Jesucristo es una mujer y se autoproclama que es una mujer y dice, no, es que yo me llamo Melquisedec Cristo Lisbeth, Melquisedec Cristo Lisbeth, y así se llama esa mujer. Y uno dice, ¿cómo es posible? Oiga, y yo me acuerdo que una señora me compartía, ¿usted sí sabía que Jesucristo es mujer? Señora, no, Jesucristo es una mujer, ya nos llegó la revelación, es una mujer. ¿Se cumple la palabra? Vendrán muchos diciendo, aquí está el Cristo, y está con descarga. ¿Sabe qué es lo más doloroso? Que muchos lastimosamente les creen y corren tras de ellos. Que muchos lastimosamente son engañados, son llevados para aceptar a un hombre, rechazar al verdadero Dios y aceptan cualquier engañador que llegue, autoproclamándose Cristo. Qué doloroso, ¿cierto? La segunda parte del engaño que dice la palabra, versículo número 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Ahora, ¿por qué podríamos hablar en cuanto a esto de engaño? Porque muchas de las guerras que se realizan, hermano, tienen como propósito traer más confusión al mundo. Algunas
lastimosamente se han hecho aparentemente en el nombre de Dios. Pero ¿por qué decimos que es un engaño? Porque Dios nos mandó en ese sentido a este tiempo a generar guerras. En el antaño el Señor como tal generó juicio sobre muchas naciones paganas y perversas. Pero en este tiempo muchos han promovido guerras en el nombre de Dios y han hecho barbaridades, han hecho muchas cosas terribles. Pero nosotros tenemos que tener claridad en eso, amén. Esa parte de las guerras y los rumores de guerra se sigue dando. Claro, cuando menos nosotros pensamos, esta nación está amenazando al de aquí y esta está amenazando al de allá, y siguen las cosas. Ahora, ¿ha existido siempre? Sí, pero antes de la venida de Cristo tiene que sentarse algo que genere una conmoción mundial, que se incremente. La tercera cosa que vemos allí la encontramos en el verso 7. Miren. Porque se levantará nación contra nación. Claro, se ve. Y reino contra reino. Y esta guerra producirá 3 efectos. Número 1, pestes, ¿o no? Antaño la guerra era con armas, con fusiles, con lanzas, con espadas, con cuchillos, con lo que hubiera, hasta con palos. Hoy en día, hermanos, las guerras son más estratégicas. ¿Cuántos lo saben? Muchas guerras hoy en día se hacen hasta químicas, guerras químicas, donde esta nación pudo levantar, sacar una enfermedad, lanzársela de tal lugar y allá, y los de acá tratar de promover como frenar eso, aquí y allá, en esta forma. Pero todo ¿por qué? Por el control político y militar de esos lugares. Por quedarse con la economía de estos, los de aquí o de allá. Muchas guerras vienen de origen químico. Muchas, y lo que veremos, pues si Dios nos presta la vida, y si el Señor no ha venido, lo que veremos aún más, guerras generadas muchas veces por propios intereses farmacéuticos y cosas por el estilo, donde algunas empresas de estas controlan y como dominio entonces lanzan las circunstancias y luego tienen la cura y la cobran cara. Situaciones como esa, nosotros las vivimos. Yo me acuerdo cuando el famoso H1N1, ¿cierto? Que un momento a otro se lanzó, se regó y le valía carísimo la famosa vacuna y todas estas cosas. Cosas que nos dice la palabra que han de acontecer, pero también en medio de esto dice la Escritura terremotos. Ahora, ¿los terremotos hacen parte de esa guerra? Pues, hermano, hoy en día hay aparatos hasta para producir terremotos. ¿Y terremotos con qué? Con ultrasonido. Las famosas ondas de ultrasonido que se disparan desde satélites y pueden generar terremotos en algún lugar, dependiendo si los de aquí quieren destruir esa nación. Y dice uno, wow, terremotos en la... Ahora no todos los terremotos han producido así, pero hoy en día tenemos la tecnología para que esta nación tome y use un satélite y dispare ondas de sonido profundo donde mueva las placas tectónicas de esa nación y entonces se sacuda y ocurre un terremoto. Así están las cosas. Por eso, al hablar de esto, la iglesia no puede ignorar eso. No podemos ignorar. Porque muchas veces la gente dice, no, que lo que mi Diosito haga está bien hecho, pero resulta que en ocasiones Dios no es el que está haciendo las cosas. Es la misma maldad del hombre que nos lleva a promover, a lanzar una peste, una pandemia, a generarla en algún lugar, como dice la palabra que ocurriría. La misma maldad del hombre que lo puede llevar a levantar hambres, como dice la Escritura allí. Claro, lo uno y lo otro genera hambre. Y nosotros vivimos varios de eso, ¿cierto? En este tiempo, con los famosos bloqueos. Y lo que se verá en medio de estas cosas, lo que se generará, donde algunos son capaces de tomar el control o de levantar o de sitiar una nación para que no tenga los recursos básicos y se dé hambruna, se dé circunstancias como esa. Y eso genere carestía y genere inflación en las cosas y se vaya acabando la economía. Entonces, cuando los de acá ven que la nación ahí está quebrantada, no tiene cómo defenderse, llegan y toman control y dominio y la derrotaron. ¿Por qué? Por guerra. Por eso cuando la Biblia dice que se levantaría nación contra nación, no pensemos solamente que levantar nación contra nación es que esta nación venga e invada. Muchas de las cosas no se presentarán por invasión inmediata, se presentarán, hermano, porque primero quiebran la economía, quiebran la estabilidad de esa nación y luego se meten ahí
Hay muchas potencias en el mundo con esa capacidad para hacerlo. Ahora, esto para que nosotros entendamos las verdades de la palabra, para que entendamos lo que va a suceder y lo que está sucediendo. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, esos efectos de la guerra, hermano, dijo el Señor allí que generaría unos efectos en mi persona. Mire, dice, versículo 8, todo esto será principio de dolores. El Señor dijo, todo eso será solo principio de dolores como tal. Vendrán, sí. Ahora, las hermanas que son madres aquí, las que están viendo por las redes, saben que en ocasiones el muchachito, como puede salir rápido, también se puede demorar, ¿cierto? Puede irse allá a esperar, y si alguna le tocó un parto de esos difíciles, de vaya camino, vaya a otra vueltica, ¿cuánto tiene de dilatación? No, está en 2 de dilatación. Dice, no lleve la que camine otro ratico ahí a ver. Espere a ver si dilata más el niño. Ustedes saben lo doloroso como parte de eso, ¿cierto? Los hombres nos salvan. Bueno, no nos salvado del todo. Porque nos ha tocado ahí estar parejo con la mujer en algunas cosas. Pero nunca viviendo los dolores a profundidad que les toca. Pero cuando la palabra dice que estos son principios de dolores, habla, hermano, como tal de señales y sucesos que tendrían que pasar y que nosotros debemos estar pendientes, porque tristemente la gente se relaja espiritualmente. Y mientras se agrava la situación, entonces la gente está pendiente y con temor. Pero cuando se disminuye un poco, la gente se relaja y se aleja de Dios. Y nosotros no podemos caer en ese error, pueblo de Dios. Tenemos que ser claros que esto está escrito en la palabra y que tiene que cumplirse. Pero no para que usted y yo nos adormezcamos espiritualmente, sino para que nosotros estemos atentos frente a las cosas que están pasando. Esos efectos, esas circunstancias, entonces generan esta señal previa. Mire, ¿qué dice el verso 9? Os entregarán a qué? A tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de quién? Por causa del nombre de Cristo. ¿Cómo así? Ahora, ¿sabe a qué se refiere eso? Con el correr de los días la gente empezará a señalar a los cristianos, ¿cierto? Empezará a señalar a los creyentes de muchas cosas. Sí, ha ocurrido en una u otra forma. Si hoy en día, yo miraba y hablaba con un pastor en España y me decía, pastor, es impresionante. Si usted quiere hacer un culto campal en esta nación, hay una cantidad de permisos que al último no, mejor dicho, si logra por allá y en una fecha especial donde se deje hacer. Pero si hay una marcha del orgullo gay donde los homosexuales van a salir en tanga desfilando, eso es así, rapidito. Si hay una marcha pro aborto para que las mujeres digan que ellas pueden matar el niño en su vientre como quieran y que nadie se meta, eso es así. Y rápido, y pasa, y hacen unos espectáculos terribles. Si hay una marcha de las mujeres diciendo que ellas no se van a dejar manejar de los hombres y se le van a dar garrote a los hombres, y eso es así, rápido, de aquí para allá. Pero si se va a hablar de, por ejemplo, de volver el corazón a Dios, de caminar con Dios, de que la gente busque a Dios, de que camine, de que la familia la diseñó Dios de aquí a allá, entonces hay una cantidad de oposición. ¿Hay persecución? Claro que hay persecución, en una u otra forma. Gracias a Dios por esos países donde estamos no hay ese nivel de persecución. Pero hay otras circunstancias que sí las han generado. Hace unos años, hermano, la única forma en que los hombres dejaron las armas en algunas guerrillas fue porque se convirtieron al Evangelio. Ni las mujeres cerrando sus piernas para no tener relaciones sexuales con ellos pudieron convencerlos de que dejaran las armas. Muchas mujeres le dijeron, si usted sigue allá, nos separamos. Si usted se va con la guerrilla, nos separamos. No vamos a estar ahí, porque esto está destruyendo el hogar. Muchos hombres se cegaron. Pero ¿qué sucedió? Que algunos se entregaron a Cristo y dijeron, no vuelvo a empuñar armas, no voy a volver a matar, y ahora en adelante yo voy a caminar con Dios. Entonces, un hombre reconocido en Colombia, que fue un caudillo guerrillero, empezó a matar pastores. Donde se congregaban sus hombres, allá iban y mataban a los pastores, porque decían que los pastores les habían hecho su encantamiento para que estos hombres convencerlos de que estos hombres no volvieran a usar las armas. ¿Cuán difícil es al hombre darle la gloria a Dios, cierto? ¿Cuán difícil es al hombre reconocer que el que hace la obra es Dios o no? ¿El que puede cambiar a un asesino es Dios o no? ¿El que puede cambiar a un brujo es Dios?
cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes? Justamente. Mire, Dios es el que puede cambiar vidas, transformarlas, impactarlas totalmente. Pero muchas veces al hombre le es más fácil, hermana, rechazar a Dios y emprenderla contra quién, contra el pueblo del Señor. Por eso cuando la palabra dice que seríamos perseguidos, créame que en estos tiempos mucha gente está pendiente de qué dicen los cristianos, que hablan en esto, de aquí a allá. Si nos levantamos en pro de la vida, si nos levantamos en pro del diseño original, si nos levantamos a favor, hermano, de la paz, si nos levantamos a favor como tal de todo lo que Dios ha planificado, entonces muchos nos ven como enemigos por defender los valores de esa sociedad. Muchos nos ven como enemigos. Listo, habrá quien se habrá equivocado y quien habrá hecho barbaridades, allá ellos con Dios. Pero ¿qué de los que no hemos hecho eso? ¿Qué de los que caminamos en favor y caminamos defendiendo como tal los baluartes de la palabra de Dios? Ahora dice la Escritura, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hoy en día tenemos una circunstancia con los procesos de la vacuna. Hace unos días nos reunimos con algunos y unos decían, yo estoy en contra de la vacuna por esto, otros decían, yo estoy a favor por esto, y eso genera una polémica, ¿cierto? Pero yo miro que lastimosamente hoy en día, si hay lugares donde si usted no está vacunado no lo dejan entrar. Y es impactante, y es tremendo. Y hay espacios donde la persona que se vacunó dice, no, yo no me hago para allá, yo no me hago por acá, yo no me reúno con el de aquí o el de allá. Y todo esto es una antesala ¿a qué? A que el día de mañana sea un control tan estricto y tan fuerte, exactamente, que hasta unos a otros entreguen, diciendo, en mi casa hay tantos que no están haciendo eso, en mi casa tengo tantos creyentes. Si llega el día de mañana, hermano, a autoproclamarse una ley como tal para destruir la Biblia que usted tiene, en muchos lugares pasa así. Una niña, lastimosamente, sus padres estaban enseñándole la palabra, y usted sabe, en el gobierno coreano ya contaban el testimonio, en Corea del Norte. ¿Y cuál era el problema? La maestra era una infiltrada del gobierno y ella le decía a los niños, si ustedes lo han visto en su casa, y les mostraba un libro como este, ¿cuántos han visto en su casa un libro como este? Y les doy un regalo. Usted sabe que los niños son susceptibles, ¿cierto? Y una niña que era de un par de creyentes, le dijo, yo en mi casa hay uno. Ese día le cayó el ejército, se llevaron cautivos, la mamá para un campo de concentración, el papá para otro campo de concentración, la niña fue a otro espacio. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Por tener una Biblia. Porque en Corea del Norte se adora al emperador. En Corea del Norte no hay otro Dios que el emperador. ¡Qué tremendo que en nuestros tiempos haya algo como eso! Pero se cumple la palabra, claro que se cumple la palabra, y aún las cosas que podrán venir a profundidad. Ahora, mire lo que dice también la palabra, continuando aquí, dice que lastimosamente muchos entregarían a los demás. Entonces, que Dios nos guarde en medio de eso. Pero ¿qué dice el verso 11? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el verso 5 nos habla de los que se harían pasar por Cristo. Pero en este verso 11 nos habla de los falsos profetas que vendrían para hacer señales y engaños y se levantarían como falsos, mostrando una apariencia espiritual, pero no, mentira. Solamente serían eso, falsos profetas, anunciarían caminos erróneos, se levantarán como para aparentemente como la solución mundial a cosas, pero su vida no da testimonio de lo que dicen. Su vida es una vida de mentira. Por eso cuando hoy en día nos tratan de vender diferentes circunstancias, mira, hay un proyecto que lo tengo que hablar aquí, lo hablaré, pues si me lo vean, pero se llama el proyecto Rayo Azul y lleva muchos años en ejecución. Y hoy en día tenemos la tecnología para que aparezcan figuras en los cielos, para que la gente vea figuras de naves en los cielos, ¿cierto? Y la gente, no, es que apareció un ovni en tal lugar. ¿Sabe que tenemos la forma para que eso se pueda ver y se pueda mostrar? Tenemos los drones funcionando en los cielos para que la gente pueda ver como si hubiera una nave extraterrestre, como si se apareciera un ángel, como si se apareciera un espíritu, como si se apareciera aparentemente Cristo, algún santo o alguna persona allí.
Todo eso tiene una proyección con satélites y con drones para mostrar figuras en el cielo y que la gente sea arrastrada. Por internet cantidad así. Ay, es que vieron en tal lugar. Ay, es que pasó en tal otro. Ay, es que sucedió. Toda esa tecnología la usará el anticristo al final de los tiempos para engañar al que no lo conozca. Por eso usted tiene que saberlo. Ay, es que está pasando en tal lugar. Es que se apareció aquí y allá. Hermano, que dice la Biblia que esto va a pasar. Pero el pueblo del Señor no puede dejarse seducir por eso. Usted y yo tenemos que ser claros y conscientes. Mire, esa situación es lo que dice la palabra. Ahora, ¿por qué viene esto? Dice la Escritura, y es lo preocupante aquí, versículo 12. Por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos, se enfriará. Eso es preocupante. Muchas personas terminan enfriándose porque hay maldad, porque se sienten con incertidumbre. Cuando la Biblia dice que muchas personas se apartarán del camino de Dios, exactamente ¿por qué? Por la multiplicación de la maldad. Y su amor se enfriará, su entrega. Un corazón que se enfría no sirve al Señor igual. Una persona que se enfría no predica igual, no ora igual, no aporta, no sirve al Señor como debería. Se vuelve indiferente ante la obra de Dios. Se conforma solamente con una pequeña parte. ¿Por qué? Porque su corazón se enfría. Es triste, ¿cierto? Qué duro que el amor se enfríe en este tiempo. Que encontremos circunstancias donde vale más, es más valioso para una persona, hermano, el amor por una mascota que el amor por una persona. Amemos la mascota, pero ¿y esa persona qué? Es triste. Estamos en una condición donde a una mujer no le importa tener un niño y meterlo en un tarro de la basura, tirarlo por el sanitario, pero acaricia un perro y lo aplasta. Aquí allá, acaricia el perro, pero no mata al niño. Tengamos en cuenta lo que nos dice la palabra del Señor. El amor de muchos se enfriará por la multitud de maldad, lastimosamente. Pero el verso 13 nos dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dios nos llama a perseverar en Él. Fíjese esa palabra, apréndase ese versículo, métaselo entre la mente y el corazón. Tengo que perseverar en el Señor. Hace muchos años, yo me acuerdo, hace unos 25 años, conocí a una mujer que había fundado otras iglesias. Me impactó ella, porque me la presentaron y ella no me dijo ni cómo se llamaba, no, que me dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Yo dije, perdón, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Después me di cuenta cómo se llamaba. Pero era una mujer que predicaba a todo el que pudiera. Algunos le reían, la ponían en ridículo. ¡Ah, ya viene esa señora! ¡Ah, ya viene aquí! Y usted sabe, cuando la gente muchas veces predica de Dios, a algunos le vuelve cansón en ese sentido. Pero ella decía esta parte, y lo dice la palabra, usted y yo somos llamados a perseverar en Cristo hasta el fin, porque ahí viene la salvación. No a perseverar, hermano, de enero a noviembre, no a perseverar en esta temporada, estos años. Yo caminaba con Dios, yo ayunaba, lloraba, yo buscaba a Dios. No, la Biblia dice que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que caminar con el Señor siempre. Amén. Esto no es de temporada. Hay que buscar a Dios y hay que servir al Señor. Ahora dice la palabra que hay una responsabilidad también en la iglesia, versículo 14, que el Evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy tenemos tecnología para eso, claro que la tenemos. Yo miro con tristeza que muchos usan las redes sociales para compartir cosas insignificantes, hasta tontas, cosas que no aprovechan. Muchos tienen muchas redes sociales, pero ahí no comparten nada de Dios. Y uno dice, ¿dónde está la preocupación de ese hombre, de esa mujer, para usarlo, para usar sus redes sociales y hablar de Dios, dar un mensaje sencillo, mediano, largo, de aquí o de allá? Es necesario, porque la cura del mundo se llama Jesucristo. Es cierto, tal vez no podamos ir puerta a puerta porque hay prevención, la gente de lejos, de aquí a allá, algunos usan la estrategia, lo hemos usado, de pararnos en una esquina y con un altavoz hablarle a la gente. Pero hoy tenemos tecnología para dar mensaje, en una u otra forma, para compartirlo de aquí para allá, enviarlo de uno u otro lado, llevar el mensaje de Dios. Si no soy bueno en ello, entonces lo hago de otra forma, comparto un versículo o comparto el mensaje de alguien que
allí. Es tremendo, ¿cierto? En ocasiones no compartimos las cosas buenas, el bochinche de moda. Hay un en vivo boleando, se pierde en tal parte y la gente lo vuelve a mirar. Hay una mujer que está haciendo un desnudo en tal lugar, la gente lo vuelve a mirar. Y la cura del mundo, que se llama Jesucristo, ¿por qué nosotros no la llevamos? Porque nos llevaría, es una responsabilidad para el pueblo de Dios. Ahora, el Señor habló de otras señales, porque hay cosas aquí que se cumplieron y hay otras que se cumplirán, pero hay otras que se repitieron. Eso de la abominación desoladora que menciona la palabra, la abominación desoladora en las Escrituras, tiene que ver, hermano, con tres cosas que pasaron. Número uno, en los tiempos de un rey que se levantó llamado Antíoco Epifanes, este hombre tomó un cerdo y lo sacrificó en el lugar santísimo del templo. Y usted sabe que para los judíos era abominable el cerdo, claro, es uno de los animales que los judíos no comen, ¿cierto? Por ser un animal declarado inmundo, por la misma forma como el experto puede transmitir muchas enfermedades, según la crianza y cómo se debe para el animal, porque es un animal altamente infeccioso. Pero para ellos normalmente, imagínense qué hizo este hombre, como una forma de abominación, le sacrificó un cerdo en el lugar santísimo. El lugar más santo del templo era el lugar santísimo donde estaba el arca. Este hombre llegó, invadió y ahí sacrificó un cerdo. Fue una abominación desoladora para aquel tiempo, claro. Por eso el tiempo es un prototipo de anticristo. Cuando Jesús menciona esto, se echaron más o menos 80 años extendiendo el templo. 7 años más tarde, como dijo el Señor, 7 años más tarde, vendría entonces la destrucción del templo. Cumplimiento a lo que Jesús dijo, claro, dicen los estudiosos que el emperador Tito vino para capturarlos. Entonces rodearon el templo y algunos de ellos, enardecidos, los soldados quemaron el templo. El fuego derritió, el fuego derritió lo que había en oro, y esto se metió por entre las hendiduras de las piedras, y esto por sacar el oro, no quedó piedra sobre piedra como debía. De tal manera que hoy en día es muy difícil saber dónde estaban los espacios del templo, qué quedaba en dónde quedaba, como no queda sin un muro, pero no se sabe con exactitud por la forma, porque no quedó piedra sobre piedra en lo que debía ser originalmente. Pero también este hombre al final hizo algo de esa abominación desoladora. ¿Qué hizo? Colocó una imagen allí como representación o como burla y escarnio al Dios de los judíos, cumpliendo así lo de la palabra de la abominación desoladora. El cumplimiento de aquel tiempo se gestó a partir de ahí. Pero para el final de los tiempos, para nuestros tiempos, entonces ¿en qué nos interesa a nosotros esto? Que al final de los años, dice la Biblia, se levantará un hombre que buscará la adoración. Un gobernante mundial. Avanzamos en estos momentos a tener una sola moneda, ¿cierto? Que es el Bitcoin, que es una moneda virtual. Avanzamos a tener un solo gobierno mundial, quebrando economías, rompiendo autonomías de diferentes gobiernos para tener un solo gobierno mundial, entremezclando las diferentes confesiones de fe para tener una sola iglesia a nivel mundial, totalmente alejada de las verdades bíblicas, hablando solamente de la humanidad y hablando de valores humanos, y ya, pero no como tal de la verdad y de la palabra. Todo eso para prepararle a un solo gobernante llamado el anticristo. Todo eso preparándolo allí. Ahora, entonces dice la Escritura, levantará una imagen y hará que todos adoren esa imagen. La adoren. ¿Se acuerda que Nabucodonosor tenía una estatua? Y el que no adoraba la estatua, ¿qué dijo Nabucodonosor que le iba a hacer? El que no se postrara ante la estatua. Cuando sonara la música, la gente tenía que hacer inmediatamente postrarse. Entonces digo, y el que no lo haga, lo metemos al fuego, lo metemos al horno de fuego, que lo calentaban 7 veces. Todo es una simbología, hermano, de lo que pasa al final de los tiempos. Pueblo de Dios, la parucía de Cristo, es decir, la venida de Cristo es inminente. Ténganlo en cuenta como iglesia del Señor. No se olvide, para que no se exterminemos nosotros enredados, y como dice el Señor ahí 2 veces, mirad que nadie os engañe como tal. Porque al final el anticristo, que hará proclamarse, decir que Él es el Cristo, y la gente terminará mucha enredada adorando.
adorándolo como tal. Ahora, para lo que me preguntaron, porque alguien me dijo, bueno, ¿y es que la vacuna es la marca de la bestia? La vacuna como tal no cumple las expectativas de ser la marca de la bestia. No las cumple, pero sí puede generar algunas cosas que afectarían al cuerpo. Es una forma de control para el ser humano, en cierta forma, en medio de eso. ¿Listo? ¿Qué le he recomendado yo a la gente cuando me lo preguntan? Trate de vivir una vida alcalina. Tómese juguitos verdes para que su cuerpo no se acidifique y no termine usted cediendo ante algunas cosas. Trate de reducir el consumo de algunos alimentos que no le sirven, ¿cierto? Que afectan la vida de una persona. Trate de mantener la vida sana, coma sano, hermano. Redúzcala a la sal, redúzcala al azúcar, redúzcala a las carnes, a las grasas, cosas como esas. Y viva una vida sana. ¿Por qué? Porque muchos de los componentes, usted ha visto por internet que la gente llega y se pone la vacuna y se pone un imán y le pega ahí. ¿Los imanes apegan a qué cosa? ¿A qué se le pegan los imanes? A los metales. Entonces los metales, ¿qué quiere decir? Que muchos de los componentes tienen metales pesados. Y el metal pesado en el cuerpo, ¿qué genera? Contaminación en muchas personas. Y la única forma de muchas veces erradicar algunos metales pesados es a través del consumo de algunas plantas, ¿cierto? Del tomar, del incluir. Hay unas plantas que Dios dejó que son muy buenas sacando parte de esos metales, eliminándolos. Y nosotros no las comemos a diario, como el perejil, como el cilantro, cosas por el estilo. ¿Cierto? Ay, ¿por qué nos dice esto, pastor? Porque nosotros tenemos que ser conscientes. Muchas de las cosas que son preparadas para estos tiempos son una forma, hermano, de ir purgando a la gente, es decir, sacando y eliminando gente de aquí o de allá, según su condición de vida y según su forma de vida, según cómo se alimente y según también cómo sea, en cierta forma, su vida. Muchas de estas cosas vendrán con ese propósito, ir eliminando a la gente, ir eliminando a las personas, ir sacando de aquí para allá. Si la forma de vida de la persona y de alimentación en cierta forma no es la correcta, entonces con estas mismas cosas se generan y se levantan. Hoy en día es un proceso compartir algo sobre esto, inmediatamente vetado de aquí o de allá. Pero hay que hablar las cosas y la realidad de las cosas, porque no se pueden obviar, no las podemos esconder nosotros. Es una decisión personal de cada uno, claro. Llegará un momento donde será tan fuerte, pero le dejo claridad en esto para que nosotros lo entendamos. La Biblia dice que como tal será una marca que será puesta en la mano o en la frente, como tal, ¿cierto? Y que simbolice esto o aquí, pero es una decisión, y lo digo con claridad para los que están pensando, porque algunos me dicen, bueno, ¿qué hacemos, pastor, frente a esto? Tenemos que tomar una decisión. Ahora, yo como pastor estoy esperando, ¿cierto? Estamos esperando. ¿Esperamos en Dios o no? Esperamos en Dios. ¿Cuáles son mis puntos para yo esperar en Dios? Que esto no garantiza que la gente no se contagie, y no garantiza que no contagie a los demás. Yo creo que si a mí me van a poner un producto, tiene que ser un producto que me sirva o no. ¿Sí o no? Un producto que me sirva y por lo menos me garantice que al menos me va a tener protección. Pero si no me garantiza que voy a tener protección, entonces, ¿qué estoy haciendo? En cierta forma. Todo esto para que nosotros entendamos lo que dice la palabra. Y no todo, hermano, tenemos que analizarlo. No todos podemos simplemente decirle amén a las cosas. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Finalmente siempre será una decisión de cada uno, pero tengámoslo en cuenta. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo es inminente. Tiene que cumplirse, tiene que darse, tiene que pasar, claro que tiene que pasar. Tiene que llegar, claro que tiene que acontecer. Amén. Esa parucía, esa venida de Cristo es real. Vamos a orar esta noche. Amén. Y entreguemos este tiempo delante de nuestro buen Dios. Papá, gracias. Señor, te honramos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, te glorificamos, precioso Dios. Gracias, Señor de señores, queremos exaltarte hoy, bendito Rey de la Gloria, Señor. Bendecirte a ti, poderoso Dios soberano, glorificarte, Señor, con todo nuestro ser. Señor, gracias porque tú eres Dios fiel, Dios grande, Dios poderoso y sobrenatural, Dios hermoso y maravilloso, Señor. Tú eres el Rey de Gloria, el Rey de Reyes y Señor de señores, aquel que llena, aquel que empodera, aquel que afirma y afianza a tu pueblo, Dios mío, Señor. Oramos, bendito Dios de los cielos, porque eres tú, Señor, nuestro restaurador. Eres tú el Dios de gloria, bendito Rey de los cielos. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias porque tú eres real, eres majestuoso, bendito Dios de los cielos.
cielo. Gracias porque tu venida es inminente, Señor eterno, Padre mío, lo que tú has preparado, Señor, tiene que cumplirse, bendito Rey de los cielos, Señor. Tiene que cumplirse, amado Dios del cielo, Señor eterno, Padre. Oh Dios, gracias, Señor, porque tú, Dios mío, estás obrando, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender que estos tiempos son tiempos, Señor poderoso, Padre Santo, donde se han levantado muchos engañadores, donde muchos se han hecho hasta pasar diciendo que son el Cristo, pero no es cierto, Señor. Tan solo mentira, tan solo es engaño, tan solo falsedad, Señor. Trae esta noche una verdad plena sobre tu pueblo. Queremos bendecirte a ti, queremos glorificarte, precioso Dios. Tú eres fiel, Señor. Gracias por tu verdad, gracias por tu poder. Alabado sea, Señor, engrandecido eres ti, gracias. Tú eres hermoso, Señor. Aleluya, mi Dios. Gracias Dios de los cielos, Señor. Queremos bendecirte, precioso Rey, gracias. Aleluya, Señor, por tu santo, Señor. Te damos la gloria hoy, bendito Rey. En el nombre de Jesús, fluye esta noche, precioso Dios. Ven, Señor, con poder. Hoy te glorifico. Seguir a Cristo. Ven, Señor. Ven a seguir a Cristo. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Gracias, Rey de los cielos. Te honramos, Señor, gracias. Ayúdanos, Dios mío, que nuestro amor no se enfríe. Señor, y que tu pueblo perseveremos, Señor, en las verdades plenas de tu palabra. Hoy, Dios de los cielos, levanta a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, para encaminarnos, Señor, para en medio de estos tiempos serte fieles, amado Dios, para en medio de estos tiempos, Señor, afirmar nuestras vidas, Señor. Toma hoy, Dios de la gloria, ahora, en el nombre de Jesús, Señor, en esa fortaleza espiritual. Gracias por tu milagro, gracias por tus prodigios, tus maravillas, gracias por tus propósitos únicos y sobrenaturales. Gracias porque tú sigues levantando, llenando, transformando, Señor, en el poder de tu Espíritu, Dios mío. Te honramos, Señor, y te damos gloria por siempre en Cristo Jesús. Eres el fuerte aplauso al Rey. Eres grande. Aleluya. Dios te bendiga. El Señor te bendiga.
que también. Que Dios te bendición, amén.